Canal 2 Televisión e Imago Mundi presentan La Ciencia en Casa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal? Una semana más con La Ciencia en Casa a través de Canal 2 de San Antonio. Esta semana nos corresponde entrevistar al doctor Francisco Muñoz Sáez, quien es académico e investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Él específicamente se desarrolla en el área de investigación denominada materia condensada a través de aisladores topológicos, temas que obviamente vamos a ir desarrollando después. Sin embargo, su especialidad tiene que ver con el estudio teórico de los materiales cuánticos. Obviamente que toda esta materia, como decimos, la vamos a ir desarrollando después para una mejor comprensión, obviamente, de la materia del doctor Francisco Muñoz, a quien obviamente saludamos. ¿Qué tal, doctor Muñoz? Bienvenido a nuestro programa. Hola Luis, muchas gracias. Gracias a usted por participar con nosotros. Primero que todo, doctor, nos gustaría que, como hacemos cada semana, usted nos contase acerca de su experiencia académica y, por supuesto, cómo se vinculó con el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, soy físico, estudié licenciatura en física en la Universidad Católica. Por razones de la vida decidí seguir el doctorado ahí mismo y trabajando muy cerca de Miguel Kiwi. Miguel Kiwi es miembro de tenía la doble afiliación tanto de la Universidad Católica como el Departamento de Ciencias de la Universidad de Chile. Así que gracias a él conocí el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias y me gustó mucho la investigación que hacían. Básicamente eso fue lo que me decidió en irme hacia allá. ¿Por qué razón optó por la física como materia para estudiar dentro de la alternativa académica que hoy día tiene el mundo para poder perfeccionarse? Súper interesante pregunta porque, bueno, soy primera generación de universitarios en mi familia, así es que cuando salí del colegio, un colegio público, no tenía idea lo que eran las distintas carreras, no podía diferenciar mi ingeniería. De hecho mi segunda opción fue Derecho porque me fue bien en esas pruebas. ¿Verdad? No tenía idea qué hacer hasta que en una semana del postulante fui a una charla de física y vi unos aparatos raros, me llamaron la atención. No fue nada muy guiado, sino que fue más bien como instinto. Y una vez que escoge estudiar la materia de física, ¿no es cierto?, a nivel ya universitario, ¿qué le ha parecido? ¿Ha sido lo que usted esperaba? ¿Le ha dado las satisfacciones de conocimiento académicas que usted tenía o resolver probablemente inquietudes que tenían en ese sentido? Sí, me encantó. Los primeros años de la carrera, la verdad, no me gustaron mucho, los dos primeros años, cuando era más bien clásico y más cercano a ingeniería, pero una vez que empezamos a estudiar cosas más exóticas como mecánica cuántica, mecánica estadística, eh, ecuaciones diferenciales parciales, cosas más bien de física que de ingeniería, ahí me encantó la carrera, porque es como un desafío constante contra uno mismo, tratar de entender algo que al principio no te hace sentido. ¿Y cuáles son las aplicaciones que tiene la física en la vida diaria de las personas? ¿A dónde nos encontramos, por ejemplo, con la física? En todas partes, de hecho, si no hubiera física, por ejemplo, la ciudad sería plana. Partiendo por eso, hay física antigua. Si no hubiera electricidad y magnetismo, no habrían edificios. Y de ahí hasta mecánica cuántica, que fue un quiebre enorme con todo lo que existía antes. Acá probablemente nadie en la audiencia se recuerde, pero tal vez hayan visto dibujos animados o algunos documentales donde existían radios gigantes con tubos. Así, claro, de las antiguas. Eso era lo que había antes de la mecánica cuántica. Después de la mecánica cuántica salió el transistor, y el transistor permitió miniaturización y bajar el costo de las cosas. Por ejemplo, uno de estos tubos antiguos de las radios cuesta del orden de $5 en su momento de popularidad, costaba. Ahora mucho más porque son más escasos. Transistores, un celular como los que tenemos todos, tiene varios centenas o miles de millones de transistores. Obviamente que ese salto tecnológico fue importante porque permitió, como usted muy bien dice, miniaturizar muchos equipos. Además que
nosotros, como tenemos transmisores, los transmisores de tubo convencional consumen 10 veces más que hoy día los transmisores a transistor, por ejemplo. Por lo tanto, ahí también hay aprovechamiento positivo, por ejemplo, de la energía, que hoy día es un bien que se torna a veces muy escaso. Por supuesto. Eso, y además hay que añadir dos cosas: la fiabilidad del celular. ¿Cuándo cambia el celular? Yo lo cambio cuando se rompe la pantalla, una vez cada 5 años más o menos. Miles de transistores me duran por lo menos los 5 años, sin que fallen. ¿Qué otra cosa? Eh, Además del costo de la baja energía, baja de precio, cada uno vale menos de centavos de dólar. Todas estas ventajas es lo que ha hecho que la tecnología actualmente sea algo sumamente popular y asequible y transversal a toda la sociedad. Bueno, ahí usted nos señalaba entonces que su estudio se basa básicamente en el estudio teórico de materiales cuánticos. Me gustaría un poco que nos pudiese explicar, lo más comprensible para todos los que estamos mirando y escuchando, qué son los materiales cuánticos y cuándo comienza a desarrollarse esta nueva tecnología. Mira, hay algo que se llama la ley de Moore, que está bien estudiado por parte de los ingenieros que se dedican a todas estas cosas tecnológicas, y tiene que ver con que cada cierto tiempo se va duplicando la capacidad de los transistores, o bien que va bajando el precio, etcétera, pero hay un límite, y ya estamos alcanzando ese límite. Los transistores vienen de la mecánica cuántica antigua, aplicada a los materiales semiconductores, y tiene cierto límite de tamaño. No se puede hacer más chico que cierto límite antes que empiecen a aparecer problemas, y ya estamos en esa era, en esa parte. Los discos duros no pueden ser, ya hemos notado de que, no sé si te acordarás, hace unos 10 años pasábamos de los megas a los gigas, y de los gigas fue el salto a terabytes, ha sido lento. Y hace unos 10 años tener un disco de 4 o 5 terabytes es un disco grande, y no es que demos un salto mucho más allá de eso. Y eso tiene una razón, porque estamos miniaturizando mucho las cosas, y las cosas al ser muy pequeñas tienen problemas. Por ejemplo, un disco, tu notebook, que te queda al sol, es posible que, bueno, con discos convencionales no de estado sólido, que pierdas la información, porque se calienta y el calor hace que las partículas magnéticas se desordenen y perdiste la información. Hay hartos límites a los que estamos llegando, en que los efectos cuánticos de otra índole, que no son los de un material que llamamos bulto, un material grande para tamaños cuánticos, no sirve. Así es que hay nuevos fenómenos cuánticos que aparecen, y, por ejemplo, cambiar los bits, un bit que puede ser 1 o 0, que viene de la electrónica más antigua, hay corriente, no hay corriente eléctrica, por algo que puede ser un qubit. El análogo cuántico que puede girar en 360 grados. Bueno, en verdad recorrer toda la circunferencia, así que son una multitud de estados. Así es que en ese sentido estamos frente a un nuevo paradigma de buscar nuevas tecnologías que sean distintas, tal vez que la corriente, la carga que se transporta no sea carga eléctrica, podría ser el spin, que es una propiedad cuántica de los electrones, podría ser otro tipo de ondas, en fin, o bien podría ser carga eléctrica pero sin disipar calor. Los aireadores topológicos, que explicar qué es lo que es un poco complicado, pero ¿qué es la gracia que tiene? Primero que todo, no disipan calor. La probabilidad de que el electrón impacte a la parte del material y se devuelva, que es lo que genera calor, tiende a cero. Es muy cercano a cero, por lo tanto tenemos una conducción que es prácticamente perfecta. Bueno, en ese aspecto usted habla entonces de una segunda revolución cuántica. ¿Y qué significa? ¿Qué condiciones deberían darse para poder presenciar algo así? ¿Y qué va a significar en el futuro contar, por ejemplo, ya con esos elementos? Y lo otro, saber si falta mucho o falta poco para eso, o no hay respuesta para eso, puede llegar en cualquier momento. Mira, es bien compleja la pregunta en todos los aspectos que tiene. Ya hay tecnología cuántica, falta que se estandarice, que crezca el tamaño. Y, bueno, por ejemplo, Europa tiene uno de sus proyectos emblema, proyecto insignia, que es de tecnología cuántica, que tiene un roadmap, una ruta planeada.
y esa ruta ya comenzó el 2000 y se espera más o menos como el 2040 que ya comience a integrarse eficientemente en, en lo que es la tecnología más cotidiana, más, no tanto cotidiana como a nivel de usuario, pero sí a nivel, por ejemplo, de los bancos y los grandes centros de cómputo que los tengan. Google, IBM y otras compañías o instituciones tienen computadores cuánticos que son capaces de tener una criptografía distinta a la actual. Por ejemplo, comunicación cuántica, existen esquemas en que tú mandas un mensaje y ese mensaje no puede ser interceptado, no puede ser descifrado. O bien también hay un problema de que las estrategias de encriptación actual, todo el comercio de Internet se basa en eso. Con tecnologías cuánticas sería posible craquearlo. Para eso todavía falta ver cuál es la tecnología que se va a tomar. Hay muchas cosas que están mezcladas. ¿De qué forma vamos a transmitir la información y la vamos a procesar? Ese tipo de materiales actualmente existe, pero son materiales carísimos. Todavía falta el asunto de miniaturización. Hagamos un símil con los semiconductores y los transistores. Los primeros transistores deben haber sido del orden en precio, decenas de miles de dólares. Ahora vale fácil 1.000.000, 1.000 millones de veces menos cada uno de ellos. Estamos más o menos como en ese límite. En la vida diaria, en lo que comprende actualmente en la materiales cuánticos actuales, no hablamos de la segunda revolución cuántica. Exactamente en la vida diaria, ya usted nombró específicamente el celular, pero ¿qué otros aspectos más domésticos nos permite, por ejemplo, encontrar esta tecnología? ¿A dónde la encontramos en su real aplicación? Mira, sobre la primera revolución cuántica, prácticamente todo lo que tengan transistores. Y los transistores son las bases de la tecnología actual, de Internet, eh, la mayoría de los relojes incluso actualmente tienen eso. Segunda revolución cuántica es bien poco lo que hay. Todavía está muy a nivel de prototipos y focalizado, por ejemplo, Google tiene computadores cuánticos y pocas otras empresas, el Pentágono o su equivalente chino también tienen. En la vida cotidiana todavía no es, hasta donde sé, no es adoptado. Y hay un tema que hoy día preocupa bastante y que tiene que ver con la salud, de la salud en general de las personas. ¿Puede la tecnología cuántica ayudar también al tema de la salud? Eh, Me atrevería a decir que sí, pero no veo ninguna forma evidente en que eso ocurra. Y poniéndonos en el caso de nuestro país, en la tecnología actualmente que tenemos, ¿cómo están los avances? ¿Cuáles son las principales líneas de estudio que se están llevando a efecto hoy día en Chile acerca de materiales cuánticos? Los avances en el país son bastante pocos. No hay una política de Estado que vaya que decida qué es lo que conviene, qué es lo que le conviene al país, y básicamente cada investigador libremente estudia lo que quiere investigar. Y yo, en gran parte por donde hice mi postdoctorado, que fue en un instituto Max Planck en Alemania, llegué a esta área. Pero no hay política de Estado al respecto, así es que estamos avanzando bien lento. Hay gente que se dedica a esto, especialmente los experimentalistas con pocos recursos, y es bastante notable lo que hacen. Eh, pero hay otra alternativa que está un poco en el límite entre materiales cuánticos y otro tipo de materiales que podría ser bastante útil para el país. Por ejemplo, producción de hidrógeno verde. Eh, Algunos de estos materiales bidimensionales, como el grafeno, que cada cierto tiempo salen las noticias, el grafeno, que es una lámina de carbono, que es tipo panel de abeja, que tiene solamente un átomo de ancho. Hay materiales similares al grafeno, que son con esas características, pero no es de carbono, que permiten una cosa que parece mágica. Imagínate que tienes tu material 2D y lo pones en agua y lo pones al sol. El agua, por la energía del sol y debido a las propiedades electrónicas de de estos materiales, se va a dividir en oxígeno, moléculas de oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno va a salir, va a escapar y vamos a producir hidrógeno verde sin consumir nada de energía externa producida, solamente lo que nos llega del sol.
Bueno, eso también es importante porque hoy día cuando estamos con efectos adversos de cambio climático y que los recursos no renovables se van terminando para producir energía, sin duda que el estudio de materiales cuánticos y esta tecnología va a permitir también sortear esta situación y darle probablemente una solución al mundo. Sí, muy probablemente. Hay limitaciones prácticas en el sentido de que, por ejemplo, el hidrógeno cuando se produce después se recombina y vuelve a formarse agua. Y hay un montón de cosas que tienen que ver como producirlo a larga escala, las pruebas de laboratorio, pruebas a nivel industrial, pruebas de todo tipo. Y toda esa línea, toda esta cadena de producción es lo que está más débil el país. Existen esfuerzos aislados por distintos grupos de investigación en hacer las cosas que pueden ser útiles, por ejemplo, esta cosa del hidrógeno verde, eh, pero justamente falta capacidad técnica a nivel país, falta una hoja de ruta, así como lo tienen otros países, países desarrollados, eh, que permitan abocar desde forma integral alguna problemática. Les recuerdo que estamos en una nueva edición de La Ciencia en Casa a través de Canal 2. Hoy día conversamos con el doctor Francisco Muñoz Sáez, quien es académico investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día hablando específicamente del estudio teórico de los materiales cuánticos, que es la materia que él, dentro de su especialización académica en la física, es lo que ha estado estudiando. Eh, Obviamente ahí tratando mucho de comprender exactamente en qué consiste toda esta revolución cuántica iniciada en los años 50. Bueno, si en Chile no tenemos todavía una capacidad de estudio muy determinada sobre el tema, ¿dónde obviamente encontramos los mayores avances y qué es lo que se está estudiando en esos países con mayores avances en esta materia? Una buena pregunta. Eh, Esto es como en muchas otras áreas, hay que seguir básicamente la ruta del dinero. El principal país que está invirtiendo en lo que es ciencia de materiales computacionales y materiales con tecnologías cuánticas, con propiedades cuánticas exóticas, que podrían producir este nuevo cambio de paradigma, es China. Por lejos, China es el que está moviendo todo el ambiente, porque tiene una visión país hacia dónde quieren posicionarse. Luego sigue Estados Unidos y después vendría en un tercer lugar lo que es Europa, incluyendo el Reino Unido. ¿Qué es Y lo que hacia, están buscando? sí, ¿y ¿Sí? hacia dónde se quiere llegar en esta especie como de carrera por quién desarrolla más tecnología cuántica? El primer paso es tener computadores cuánticos grandes y baratos. Esto va a ser el que logre tener abundancia de poder de cómputo computacional de computadores cuánticos, que es una forma de computación distinta a la que conocemos, muy distinta en muchos aspectos, eh, va a tener la hegemonía. Bueno, y eso significa también el hecho de tener mejor capacidad de computadores con mejor resolución. ¿Va a ser un impacto positivo para la humanidad en general? Esta pregunta es bien difícil de responder porque básicamente se da una herramienta y la herramienta se puede usar para cosas buenas, para cosas malas, pero en principio podría ser, por ejemplo, cosas que tienen que ver con criptografía, con las llamadas cryptocurrency, monedas como bitcoins, ocupan una cantidad de energía que es brutal. Eh, Hace algunos años era del orden de toda la electricidad que ocupaba Irlanda. Probablemente ahora sea más. Algo donde la criptografía sea simplemente algo automático, todo este tipo de transacciones, sería un beneficio desde un punto de vista energético gigante. Eh, no va simplemente por hacer que las cosas sean más eficientes, sino que es un cambio de paradigma que yo no soy capaz de vislumbrar las implicancias que tiene. Es como si alguien que, no sé, un ingeniero computación de los primeros años, los primeros ingenieros en computación, ¿qué era lo que hacían? Tenían cables, y con los cables los cambiaban de lugar y con eso hacían cómputo. Un poco como lo que se ve en la película esta eh, de la máquina de Turing, sí, de Turing, que veían que los computadores metían rollos y ponían cables, y eso era programación en esa época. Estamos como en ese tipo de estar en pañales.
¿Qué es lo que va a pasar en 20 años? En verdad no, es difícil de prever. Bueno, hoy día entendemos que la tecnología en todas las áreas avanza a distintos ritmos, pero siempre nos va sorprendiendo con algo nuevo que va apareciendo y eso obviamente lo podemos observar cada día cuando se da a conocer alguna investigación. De todas maneras, respecto de los materiales cuánticos, doctor Muñoz, ¿cómo lograría Chile insertarse entonces en todo esto que se viene, considerando que nosotros estamos bastante atrás, pero de todas maneras tendríamos que buscar, por ejemplo, si queremos insertarnos, probablemente ir aprendiendo de aquellos países que usted ha nombrado, principalmente China, que es el que lleva la delantera? Dentro de lo que son las principales políticas de Estado, dentro de la política de Estado yo veo dos aspectos. Uno que es muy débil, que tiene que ver con el financiamiento, que está muy debajo del porcentaje del PIB que los países le dan, de la OCDE, por ejemplo, le dan a lo que es ciencia y tecnología. Falta de política de apuntar hacia algún lado, de tener un plan de desarrollo, pero por otro lado hay algo que yo considero positivo, que es el énfasis que se le da en el país a la internacionalización y también en los demás países. Es decir, no es difícil que un chileno hace, por decir, de alguna forma, eh, se cuelgue de lo que están haciendo grupos de investigación de países más desarrollados con más recursos y que tienen toda la tecnología y, eh, y las capacidades para producir estas cosas. Así que lo primero de todo sería mantener cierto nivel de conocimiento como país. Por lo menos cuando se desarrollen las cosas, si es que no logramos ser pioneros, eh, estar al tanto de lo que está pasando. Y en ese sentido, saber qué cosa se está consolidando, qué cosa es buena idea para adoptar y qué cosa no. Cuando llegue el momento de hacerlo, necesitamos cierta capacidad humana que sea capaz de tomar esas decisiones. Y yo creo que eso que sería lo principal. No perder los recursos humanos que tenemos, que son pocos. Y en general, a nivel académico, a nivel universitario, ¿cómo está el estudio de esta materia específicamente? A nivel universitario te refieres en el contexto nacional, internacional. Contexto nacional específicamente, a nivel académico. A nivel académico, hay harto, hay harta, tiene harta relevancia todo esto. Y en cierta forma está fomentado porque justamente como hay inversión muy potente, un porcentaje importante del PIB de China, por ejemplo, que se va a esta área, o áreas que son completamente similares como ciencia de materiales, eso tiene un impacto en la ciencia global, incluyendo lo que pasa acá en Chile. Mejores revistas para los artículos de esta línea. Eso implica que más gente se va a querer mover y la gente que esté en esta área va a tener mejores resultados académicos. Y eso envuelve a todos, académicos, postdoctorantes, estudiantes de doctorado, eh, también oportunidades externas están mucho más, hay mayor disponibilidad. Bueno, en esta parte también nosotros, como hacemos este programa Ciencia en Casa, nos interesa que los estudiantes y alumnos que nos ven se incentiven con esta materia. Por lo tanto, aquí viene la parte suya de poder incentivarlo y por qué sería importante, por ejemplo, que los futuros científicos de nuestro país se involucraran con estas materias. Sí, bueno, lo principal es que los estudiantes se involucren con lo que es el estudio de ciencias, más allá de que sea esta materia específica o no, queda un gran camino. Y en el momento que decidan estudiar ciencia y dedicarse a la investigación, ahí, bueno, van a tener la posibilidad de elegir este tema u otro. Y casi todas, si no todas las universidades en Chile que hacen física, tienen materia condensada. Es de las áreas más grandes en el mundo, así que van a conocer algo de materia condensada y van a tener la oportunidad de ver si es lo que les gusta o no. Pero lo importante es estudiar ciencia. ¿Por qué? Yo lo diría porque es una de las cosas más entretenidas que existe. Todos los días son de cierto nivel de desafío intelectual, de tratar de descubrir qué es lo que uno está haciendo. Hay un sentimiento, perdona si me voy fuera de lo que es investigación, pero
Una de las cosas que más me gusta hacer fuera de la ciencia es subir y bajar cerros. Bajar los cerros corriendo. Cuando uno baja los cerros corriendo, la sensación que hay es, no hay control, no puedes controlar lo que haces. Con estos cerros de Chile, que es piedra suelta, nunca vas a tener control de que si estás cayendo y poder parar cuando quieras parar. Pero el momento que te das cuenta que no tienes el control de lo que está pasando, recuperas el control de alguna forma. Algo así es la sensación que produce la ciencia. La investigación, no sabes hacia dónde va. No puedes decidirlo, no puedes controlarlo. Sin embargo, cuando decides que todo eso no importa y te lo tomas como un desafío deportivo, empiezas a ver cómo las cosas van saliendo solas, cómo vas creando conocimiento, cómo vas expandiendo los límites de lo que se conoce, y eso es súper reconfortante. Bueno, doctor Muñoz, antes de terminar el programa, me gustaría, si nos pudiese usted hacer algún comentario, alguna conclusión de algo que usted quiera agregar o que no le hayamos consultado relacionado con la materia que hoy día estamos conversando. No, en verdad no creo que sea necesario agregar nada, solamente, bueno, agradecer a la Facultad de Ciencia, que tiene un compromiso real con la ciencia en el país, y desde ya invitados a conocerlo, escribirle un mail a la facultad para contactarnos si es que alguien quiere hacerlo. También agradecer a Fondesit y los demás grupos que apoyan el desarrollo de la ciencia en Chile. Doctor Muñoz, si alguien o algún estudiante o alguna persona quisiese adentrarse más en el estudio o saber un poco más acerca de los materiales cuánticos, lo que usted estudia, ¿existe alguna página web, alguna forma ahí de poder quizás adentrarse un poco más en esta materia? Sí, topologicalchile.com. Topologicalchile.com. Otra opción, sedena.cl. Ya. Sedena con doble N. Uh-huh. Ahí pueden encontrar entonces algún material, algo más información al respecto, ¿no? Sí, exactamente. Bien, doctor Francisco Muñoz, queremos agradecerle desde el programa La Ciencia en Casa de Canal 2 el hecho que nos haya acompañado hoy día con una materia que hay que comprenderla bastante bien. Los que nos han estado siguiendo hoy día en el programa, si se adentran ahí pueden comprender mejor acerca de el estudio teórico de los materiales cuánticos y esta segunda revolución tecnológica que en algún momento va a llegar y que va a cambiar la vida y la forma, ¿no es cierto?, en que vemos las cosas, sobre todo en el ámbito tecnológico. Así que muchas gracias por lo que nos ha aportado en el día de hoy. Y bueno, quedar invitado para una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas, quizás cuando ya se estén produciendo estos saltos tecnológicos importantes a nivel mundial. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Luis. Que esté muy bien. Bien, de esta manera hemos conversado con el doctor Francisco Muñoz Sáez, académico investigador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en esta edición de La Ciencia en Casa en esta semana a través de Canal 2. Muchas gracias por la sintonía. Canal 2 Televisión e Imago Mundi presentaron La Ciencia en Casa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional